¿Ven ahí, chicos? Creo que no hay. Ahí está Mm. grabando, ¿Se profe. ve? Estoy grabando y se ve la Sí, presentación. sí, también. Bien. Bueno, esto nuevamente vamos a entrar entonces a empezar a describir cómo está diseñada una cavidad que es realmente la cavidad más grande que hay en el cuerpo, ¿sí? La cavidad denominada cavidad abdominal. Pero por un lado tenemos que hablar de el abdomen en sí y la cavidad abdominal, que pareciera que es exactamente lo mismo, pero no es sinónimo hablar de abdomen y cavidad abdominal, porque la cavidad, digamos, tiene una extensión un poquito distinta a lo que uno puede apreciar por fuera, a lo que uno puede apreciar por fuera, externamente. Por eso después les voy a mostrar de nuevo unas imágenes que las vimos en el tórax, que esto, bueno, ya lo voy a volver a repetir porque es importante, porque la cavidad abdominal es como que invade parte de lo que es la jaula torácica o el armazón del tórax, es decir, debido a que el diafragma se dispone de una forma muy particular, es decir, que tiene como una convexidad hacia craneal, tiene como una bóveda hacia craneal, parte del abdomen queda como oculto por las costillas, queda oculto por, no todas, pero sí por una cantidad importante de costillas. Eso es lo que se conoce con el nombre de hipocondrios. Esta primera filmina que aparece acá es la división en regiones del abdomen, sería como la topografía, ¿sí? Las regiones abdominales. Vamos a observar que hay regiones pares y hay regiones impares. Fíjense que la primera división que tenemos es la que está marcada en color amarillo. ¿Sí? Tenemos tres regiones principales, la abdominal craneal, la abdominal media y la abdominal caudal. Estos nombres que aparecen acá, vamos a marcar con el puntero, esos nombres que aparecen acá, entre paréntesis, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, esos nombres se utilizan también en la anatomía, en la medicina veterinaria, como también es aplicable perfectamente a la anatomía del humano. Los médicos hablan también con este lenguaje, ¿sí? Que se utiliza en veterinaria. Entonces, la abdominal craneal va a estar integrada por estas regiones. Dos hipocondrios, después vamos a explicar muy bien de qué se trata esto, pero estas son las partes del abdomen que quedan de alguna manera protegidas y ocultas por las costillas y el arco costal, digamos, las últimas costillas, esas que se van juntando una con otra y que forman, ¿no es cierto?, el arco costal. Esa parte corresponde al abdomen, aunque externamente uno está viendo costilla, internamente estamos dentro de una de las regiones abdominales que se denominan hipocondrios. ¿Sí? Es lo mismo que tenemos en nosotros. Si ustedes se tocan las costillas, el arco costal, se tocan acá, van a estar tocando en realidad, se están metiendo los dedos justamente en el límite donde está el arco costal, pero están tocando una región abdominal. Por más que estén palpando costillas, estamos en una región que corresponde al abdomen. Se llaman regiones del hipocondrio. Después hay una región impar que queda en el medio. Ahora vamos a ver figuras para que se entienda esto. Hay una región impar que queda en el medio, que hace referencia principalmente a una característica, ¿no es cierto?, del esternón, ¿sí? El sifoides, el cartílago sifoides, el proceso sifoides del esternón, es el soporte, el sustento de esta región que está justamente en la línea media, pegadita a ese cartílago sifoide. Es decir, está comprendida entre los dos hipocondrios y está en el plano medio ventral, donde está el cartílago sifoide. Por eso se llama región sifoidea. Así es como se denomina. Bueno, después tenemos la región abdominal media, donde van a estar integradas por dos flancos, que son las paredes laterales, es la parte que no está protegida por hueso esto, ¿sí? Está por detrás del arco costal,
ya vamos a ver las imágenes para que quede claro, son dos flancos, digamos las paredes laterales del abdomen, no hay, ¿no es cierto?, huesos en esas paredes laterales, solamente va a haber hueso en la columna, arriba, en el techo de la cavidad, arriba sí va a haber hueso, que es la columna, la parte lumbar de la columna vertebral, y cada uno de estos flancos, que son dos, uno de cada lado, digamos la pared lateral derecha, la pared lateral izquierda, va a tener una parte, una subregión denominada fosa paralumbar. Esto debería estar al lado acá, donde dice flanco, pero bueno, estas fosas paralumbares son subregiones de los flancos. Ya vamos a ver las imágenes y van a comprender bien a qué estoy haciendo referencia. Y bueno, y también de la misma manera que tenemos en la región abdominal craneal, en la abdominal media, tenemos una región en el plano medio ventral, ¿sí?, una región impar, que hace referencia justamente donde queda la cicatriz umbilical, el ombligo, ¿no es cierto? Bueno, se llama región umbilical, así es como se denomina. Y por último, la región abdominal caudal, o también denominada hipogastrio. También vamos a ver que tiene dos regiones pares de ambos lados, denominadas regiones inguinales. Ahí vamos a hacer después un pequeño paréntesis para explicar unas estructuras anatómicas que están ahí, unos pequeños pasajes que hay justamente en las regiones inguinales, denominadas canales inguinales, que son importantes porque por ahí van a pasar estructuras anatómicas de importancia, sobre todo en el macho, más allá que también la hembra lo tenga, pero en el macho tiene mayor importancia la región inguinal porque justamente por esa zona, en la parte bien caudal del abdomen, bien cerquita de la ingle, por eso se llaman regiones inguinales, ahí justamente van a pasar los testículos en el descenso. Ya vamos a ver que los testículos están durante su desarrollo, durante gran parte de su desarrollo embrionario, están ubicados atrás de los riñones, están dentro de la cavidad abdominal. Pero llega un momento donde ya está próximo al parto, donde está próximo a salir ese feto, y esos testículos empiezan a migrar, empiezan a correrse de su lugar original, desde donde se forman, ¿no? Y empiezan a acercarse a la región inguinal, uno de cada lado, uno de la derecha y otro de la izquierda, para que finalmente salgan de adentro del abdomen y se ubiquen posteriormente en su lugar definitivo, que es el escroto, que es una bolsa de piel, donde también hay otras envolturas, que también las vamos a estar viendo, porque son importantes desde el punto de vista de lo que son las castraciones, pero bueno, esos testículos salen de la cavidad abdominal y se van a ubicar justamente en el escroto para poder funcionar de manera correcta, ¿sí? Los testículos tienen que abandonar, en los mamíferos que nosotros estudiamos, tienen que salir del abdomen para poder regular la temperatura de esa gónada y de esa manera poder funcionar correctamente. O sea que estas regiones inguinales las vamos a estar viendo, son dos regiones que están de ambos lados, y después hay una región en el plano medio, ventral, cerquita del pubis, cerquita del borde craneal del pubis. Esa zona se denomina región prepúbica. Bueno, esto es como una pequeña introducción para ir conociendo cómo se lo divide al abdomen. ¿Cuál es un poco el propósito de todas estas, de conocer un poco todas estas regiones? Bueno, ya van a ver que es importante de la exploración clínica, porque después vamos a tener que saber ubicar los órganos, ¿sí? Eso es fundamental, saber ubicar los órganos sobre la pared abdominal. Hay muchos órganos en todas las especies de distintos aparatos y sistemas que se pueden llegar a ubicar externamente, por lo menos saber por dónde andan. Y eso es fundamental para la exploración clínica, para el examen físico del animal. Saber dónde va a estar, por ejemplo, el hígado, saber aproximadamente dónde está el vaso, los riñones, el estómago, las distintas partes del intestino, que ya vamos a ver que cada especie por ahí tiene particularidades. Bueno, todas esas cuestiones son importantes para la exploración. Para poder hacer una buena evaluación clínica del animal, necesitamos conocer dónde están más o menos cada uno de estos órganos que vamos a empezar a abordar a la brevedad. Y es por eso que tenemos que conocer
cómo se llaman las regiones, porque en cada una de las regiones pueden estar proyectándose sobre la superficie corporal estos órganos de los distintos aparatos y sistemas que estoy mencionando. Dije algunos ejemplos solamente, pero hay muchos otros. Bueno, acá tenemos las regiones sacadas de distintos libros, coinciden bastante entre autores. Acá tenemos, esto está sacado del Atlas, estas dos figuras, la del caballo y la del bovino que está abajo, están sacados del Atlas de Popesco, que son 3 tomos, que a lo mejor alguno de ustedes los compartió, yo la verdad que no me acuerdo, pero es esto que está marcado de color amarillo, no va a ser fácil seguir justamente los límites con el mouse, encima la figura es chiquitita. Hay una parte de la cavidad abdominal, sobre todo de la parte de la región caudal del abdomen, que queda oculta por el miembro pélvico, por los miembros pélvicos, ¿sí? Que no las alcanzamos a ver en este tipo de figura, pero hay una parte de la cavidad abdominal que, sobre todo lo que corresponde a la región inguinal, miremos un cachito este dibujo del perro que está en esta posición. Esta va a ser una de las posiciones tal vez más típicas que ustedes van a tener el día de mañana cuando hagan cirugía, sobre todo de estas especies, ¿no es cierto? Los pequeños animales donde más van a necesitar, en todas las especies necesitamos conocerla, pero desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de lo que son las cirugías, en los carnívoros donde más se aborda la cavidad abdominal, donde más intervenciones quirúrgicas se hacen de abdomen es en los carnívoros, es en el perro y en el gato. Por eso tenemos que conocer bien la anatomía topográfica, la ubicación de los órganos, las relaciones de los órganos, cómo están, ¿no es cierto?, en estrecho contacto muchos de ellos, y bueno, y saber, ¿no es cierto?, en qué lugar conviene hacer una incisión, más allá que todos los libros ya de cirugía lo explican, ¿no? Pero en qué lugar van a hacer ustedes las incisiones para poder abordar los distintos órganos que corresponden a los aparatos y sistemas. Entonces, si nos enfocamos un poquito en esta imagen, que está como el animal, como si fuese apoyado arriba de una mesa de cirugía, fíjense que acá tenemos todas las regiones que hemos mencionado. Hay algunas que están en el plano medio, que son las impares, voy a tratar de más o menos seguirlo. Acá estaría la región sifoidea, ¿sí? Ahí está, región sifoidea, que corresponde a la región impar de la abdominal craneal. Fíjense que acá tenemos los límites, esto sería abdominal craneal, todo esto es abdominal craneal, todo esto sería abdominal media, hasta llegar ahí, y esta que es la más chiquitita, la abdominal caudal. De acá para adelante ya tenemos regiones que son propias del tórax, o regiones pectorales, como dice acá, ¿no? Ya no corresponde a partecitas del abdomen. Pero estas sí son las 3 regiones, la abdominal craneal, la abdominal media y la abdominal caudal. Esta es la que se denomina epigastrio. Esto está muy vinculado a cómo estamos posicionados en el humano, que estamos parados, ¿no es cierto? Son términos propios de la medicina humana, de la anatomía humana, pero que también se aplican a veterinaria. El epigastrio, o abdominal craneal, el mesogastrio, meso porque estamos hablando como del medio, y el hipogastrio porque está más abajo. Bueno, pero tal vez la forma más fácil es hablar de craneal, media y caudal. Entonces, fíjense, acá yo ya remarqué una parte del abdominal craneal, que es la región sifoidea. Y de ambos lados, fíjense, acá está dibujado el arco costal, acá está el arco costal del otro lado. El arco costal es esta línea curva, que por ejemplo tenemos acá en la vaca, eso es el arco costal, las costillas, ¿sí? Las últimas costillas que se van uniendo, sus cartílagos y demás, forman lo que se denomina el arco costal. Entonces, esta parte de acá, corresponde a abdomen. Por más que yo esté viendo costillas externamente, esté tocando costillas, corresponde a abdomen. ¿Sí? Es una parte del abdomen y eso tiene que ver por la disposición tan particular que tiene el diafragma. El diafragma, ese músculo que separa cavidad torácica hacia craneal y cavidad abdominal del lado caudal, tiene
una inserción en las costillas y tiene una curvatura muy marcada hacia craneal, tiene como una bóveda, así se denomina, como una cúpula hacia el diafragma, hacia craneal. Entonces, eso le da mucho más espacio a la cavidad abdominal, es mucho más grande la cavidad abdominal de lo que uno puede inferir desde afuera, desde el exterior, desde el exterior. Ahora vamos a ver esas imágenes que yo les decía, esos cortes que los mostré en la región de tórax, para que recordemos esa cuestión que es importante del punto de vista de la exploración clínica, es importante cuando ustedes tengan que hacer punciones, es importante cuando tengan que hacer cirugía, porque el diafragma tiene esa disposición tan particular que nos confunde, decir, che, pero tan chiquita es la cavidad abdominal, porque acá tenemos costilla, entonces si hay costilla quiere decir que estamos en el tórax, y no es realmente así. ¿Sí? Hay zonas del abdomen, regiones del abdomen que están protegidas por costillas, y es lo que nosotros denominamos, y también el humano denomina, la anatomía del humano, región del hipocondrio, ¿sí? Regiones del hipocondrio, hay un hipocondrio, ¿sí? Del lado izquierdo, recuerden que acá está patas para arriba el animal, esta posición se llama, ya lo van a aprender, esto cuando hagan cirugía, cuando hagan un montón, semiología, bueno, eso no le van a decir patas para arriba, es decúbito dorsal, así es como se denomina. Cuando ustedes tengan que hacer cirugía y estén ahí en los prácticos, ¿no es cierto? Ojalá que ya no haya pasado toda esta cuestión de la pandemia y demás, porque si no, realmente vamos a estar muy complicados. Pero cuando ustedes tengan que hacer cirugía, van a ver decir, bueno, hay que poner el perro en decúbito dorsal, en decúbito lateral, en decúbito external. Bueno, esa terminología es parte también de lo que ustedes van a tener que aprender en otras asignaturas, ¿no? Esto está en decúbito, ¿sí? En decúbito dorsal. Está apoyado el animal con su dorso, toda la parte del lomo, en una mesa. Entonces acá tenemos la región del hipocondrio izquierdo y el hipocondrio derecho, que no está marcado, pero bueno, es repetitivo. Hay dos hipocondrios y una región sifoidea que está en el medio. ¿Sí? Región sifoidea que está en el medio. Nos trasladamos ahora a la región abdominal media, que es la más grande, es la que acá ya no hay costillas, desde el punto de vista óseo solamente va a estar la columna vertebral, acá arriba, acá en el techo, yo estoy mostrando acá una vaca, pero es lo mismo en un perro, en un caballo, en un gato. Bueno, lo único que vamos a tener de hueso en la región abdominal media va a ser la columna vertebral ahí arriba, formando el techo de la cavidad. ¿Sí? Después, las paredes laterales no tienen hueso. ¿Sí? Las paredes laterales es básicamente muscular. Ya vamos a ver cuáles son los músculos, que son realmente muy importantes, también desde el punto de la cirugía. Bueno, vamos a ver cuál es un poco la cuestión de cómo está organizada esa pared abdominal, justamente acá en lo que se denomina la región abdominal media. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la región abdominal media? Es toda esta franja que tenemos acá, que iría desde el arco costal hasta aproximadamente la tuberosidad coxal, que es esto que está marcado ahí. Entonces, toda esta franja, sí, todo esto que tenemos acá, es región abdominal media o mesogastrio. Entonces vamos a tener en cualquier especie dos flancos, que son las paredes laterales, ven acá figura como región lateral, está bien decirlo de esa manera. Los flancos son las regiones abdominales laterales, acá tenemos la otra, está media tapada porque justamente el dibujo está hecho así, pero acá tenemos el flanco lateral izquierdo, el flanco, o la región lateral, perdón, de derecha, y justamente en el medio, otra región impar, que es la región umbilical. Justamente porque ahí debería estar la cicatriz que queda cuando se corta el cordón umbilical posteriormente al nacimiento. Justamente ayer tuvimos un caso realmente complicado y no terminó bien, porque esta mañana se terminó muriendo, de una potranca que nació prematura. Es decir, le faltaba algún tiempo de gestación y bueno, y es como un bebé cuando nace antes, tiene que estar en cuidados intensivos,
encima la madre no tenía producción de calostro, que el calostro es la primera secreción que tiene la glándula mamaria, donde principalmente tiene roles muy importantes para el recién nacido, que es pasarle principalmente las inmunoglobulinas, es decir, son las defensas que va a necesitar tener ese individuo hasta que su sistema inmune pueda realmente defenderlo, como quien dice, de los patógenos ambientales. Entonces, muchas especies, sobre todo lo que son los herbívoros, necesitan calostrar rápidamente posterior al nacimiento. Entonces, la yegua había parido antes de tiempo, no tenía desarrollo de glándula mamaria, prácticamente no tenía calostro, entonces ya ese animal arrancó mal al nacimiento ya inmaduro, es decir, un animal prematuro, y bueno, y encima el propietario, bueno, en la costa del río, no tuvo la mejor idea que, bueno, como el animal no se paraba, el bichito no se paraba, había pasado ya 1 hora y pico y no se paraba, agarró y le cortó el cordón umbilical a donde él se le ocurrió, con un cuchillo, le agarró con una soguita, se lo ató, bueno. Y bueno, y hicimos todo lo posible, estuvo, como quien dice, en terapia intensiva 1 día y pico, y esta mañana no, hizo una reacción muy rara, le tuvimos que pasar anticuerpos de otro animal, bueno, se hace una transfusión y demás. La verdad que no prosperó porque ya había arrancado muy mal, así que lamentablemente se murió. Lamentablemente se murió la potranca. A lo que iba con esto era que venía vinculado a la región umbilical, digamos, eso es lo que ustedes también se van a encontrar en muchos casos, ¿no? Que la gente no pregunta, o si pregunta, se asesoran con cualquiera, y bueno, y cometen errores, bueno, cortarle el cordón umbilical a donde a ustedes se les ocurra, no es así, porque el cordón umbilical justamente tiene una zona que está diseñada para cortarse solo. Entonces, bueno, es así, esto es lo que ustedes van a ir experimentando. Bueno, entonces acá tenemos la región del flanco izquierdo, la región del flanco derecho, y a la mitad, ¿sí?, la región umbilical. Y una región que es realmente muy chiquita y que está muy oculta por los miembros pélvicos, por eso es que este tipo de imágenes está bueno para poder comprender esa cuestión. Vamos a borrar, porque si no hay tantas rayitas que no se nota. La última región, que es la región abdominal caudal, tenemos una parte inguinal del lado izquierdo, otra región inguinal del lado derecho, la ingle, y en el centro otra región impar denominada región prepúbica, o también puede salir con este nombre, región púbica o prepúbica, ¿sí? Entonces, esta parte está muy oculta, está tapada por los miembros pélvicos, por eso es que es una zona media difícil de observar desde lateral, por eso estas imágenes desde ventral, como tenemos en el perro, me permite entender un poquito mejor cómo se disponen estas regiones. Y bueno, cuando lleguemos a estas regiones inguinales, vamos a hablar un poquito de lo que son esos canales, esos pasajes que hay en la pared del abdomen, que permiten que transiten estructuras por ese lugar. Sobre todo en el caso del macho, como les dije, es importante porque por esas regiones inguinales, por esos canales, esas aberturas que hay en la pared del abdomen, van a pasar los testículos en su descenso para posicionarse finalmente en el escroto, en esa bolsa que va a contener a los testículos y a otras estructuras asociadas. Bueno, y acá está un poco reiterando lo que estábamos mencionando recién. Fíjense, estos cortes, yo les comprendo que el propósito debe ser mostrar el tamaño y las proporciones, ¿no es cierto?, de las cavidades torácicas y la cavidad abdominal, más allá que son cadáveres, más allá que puede haber alguna variación y aumentos por ahí por fermentación y demás, pero fíjense lo que estamos observando acá, esto terriblemente grande en los rumiantes, todo esto corresponde a, capaz que ahí puede haber otro órgano más, pero
todo esto corresponde al estómago, ¿sí? Todo eso corresponde al estómago, está prácticamente inundando, ¿sí? Llenando por todos lados, más allá que ahí seguramente hay intestino, bueno, acá puede haber hígado, pero bueno, gran parte de la topografía abdominal es territorio del estómago, y vamos a ver qué parte del estómago es el que principalmente ocupa todo esto. Pero más allá de eso, es para que tratemos de dimensionar, a ver si puedo borrar acá, tratemos de dimensionar el tema de cómo se dispone el diafragma. Acá no se alcanza a ver el diafragma, pero yo intuyo que debe andar por ahí, porque justamente ahí termina el estómago y empieza el pulmón, o sea que evidentemente acá debería estar el diafragma. Pero las costillas más o menos llegan hasta acá, ¿sí? Más o menos están llegando hasta ese lugar la costilla. Entonces, si ustedes tocan costilla, no cometan el error de decir, sí, acá tenemos costilla, acá está el pulmón, acá, porque ojo, más allá que acá el pulmón está más chico, colapsado, parte de, o gran parte de esto que ustedes están tocando, ¿no es cierto?, pared, que pareciera que es pared torácica, porque hay costilla, internamente hay órganos digestivos o hay órganos de la cavidad abdominal. Lo mismo pasa acá. Fíjense en esta imagen del perro, que es un corte muy parecido, nada más que la fotografía está tomada distinta. Acá en esta imagen de la derecha, la foto está tomada bien desde arriba y acá no, está medio de costado, bueno, la agarraron medio de costado y de arriba. Pero fíjense hasta dónde llegan las costillas. Más o menos por ahí están llegando las costillas, acá pareciera que están un poquito más atrás, bueno, capaz que el corte no salió perfecto. Pero fíjense a dónde llegan las costillas, ¿ven? O sea que acá claramente, no vamos a terminar de completar la línea roja, acá claramente estamos viendo que hay una parte, ¿sí? Hay una parte del abdomen, que está como encajonado y protegido por el armazón torácico, por la caja torácica, ¿no? Tenemos costillas, y bueno, casualmente, esta parte es lo que nosotros después vamos a mencionar con el nombre de regiones de los hipocondrios, ¿sí? Regiones del hipocondrio, es decir, hay vísceras acá, órganos, que están como metiéndose hacia el interior del tórax, pero no están dentro de la cavidad torácica. No están metidos dentro de la cavidad torácica porque el diafragma está separando. Acá hay un tabique de separación, que es el diafragma. Entonces, bueno, hay vísceras abdominales que están protegidas por costillas, que están en esa región de los hipocondrios, o ventralmente también en la región del cifoide o región cifoidea, que están como protegidas por todo ese armazón, pero no están dentro de la cavidad torácica. Eso lo remarco hasta el hartazgo porque en muchos casos uno se confunde. Estamos tocando costilla y creemos que estamos todavía dentro del tórax, todavía en la región torácica, y eso no ocurre así, no ocurre. Estamos en una parte ya del abdomen, por más que estemos tocando u observando las costillas. No sé si logré explicarme con lo que quería decir, no sé si tiene alguna duda hasta el momento, si alguien quiere preguntar algo, porque esto lo considero importante por esa cuestión. El día de mañana ustedes van a tener que explorar órganos abdominales, como ese, no sé si se los compartí a ustedes hace un tiempito. Hace un tiempo tuvimos una yegua que también lamentablemente murió, con un cólico realmente muy severo, un problema intestinal muy severo, una obstrucción, una enteritis, tenía un montón de bolsas adentro. Bueno. Y le hicieron una ecografía porque el estómago permanentemente juntaba líquido, permanentemente había que sondearla y sacarle ese líquido, porque el caballo no puede vomitar, no puede expulsar ese contenido. Y bueno, y cuando se le hizo la ecografía, el ecografista le hacía la ecografía en el lugar donde se proyecta el estómago del caballo y lo hace sobre la pared, digamos, donde hay costillas, entre la 9ª costilla y la 15ª costilla del lado izquierdo. Y vos decís, ¿cómo está sobre la pared torácica? ¿Cómo encuentra el estómago ahí?
Entonces, estamos tocando, estamos palpando las costillas y estamos ecografiando sobre la pared torácica. ¿Cómo puede ser que internamente estemos viendo el estómago del animal? Por esta causa, porque el diafragma hace eso. El diafragma hace una cúpula, el diafragma tiene esa curvatura. Entonces, muchos órganos abdominales están como metidos y encajonados ahí y protegidos por las costillas, pero no están dentro de la cavidad torácica. Ese es el concepto que tiene que quedar claro. No sé si logré explicarlo, no sé si se entendió, estoy medio boleado. Pero si hay alguna duda, pregúntenla, así no seguimos avanzando con esto que me parece que es importante. ¿No hay dudas? No, profe, yo no entendí ni. Perfecto. Bueno, después, con la grabación ustedes lo pueden escuchar 1000 veces y bueno, lamentablemente si por ahí nos equivocamos, van a escuchar un error 1000 veces. Por eso está bueno siempre corroborar la literatura, que ojo también que uno encuentra a veces errores en los libros, errores que son involuntarios y ocurren muchas veces cuando se hacen las traducciones, más allá que lo traducen gente que está en el tema, ¿sí? No lo agarra un arquitecto que sabe inglés y lo traduce, ¿no es cierto? Sino que lo traduce gente que está en el tema, en cuestiones anatómicas, ¿no? Y que lo traduce del idioma original al castellano, en nuestro caso, y a veces hay errores, y esos errores pueden llevar a una mala interpretación de lo que estamos leyendo, tratando de entender. Bien, entonces, volvamos a la presentación y ya no sé dónde está acá. ¿Qué es lo que ocurre? Acá el límite craneal que tenemos de la cavidad abdominal, ¿cuál sería el límite craneal? Si ustedes tienen que darle un límite a la cavidad, ¿no es cierto?, donde están los distintos órganos, que en la mayoría de las especies hay un claro predominio de la parte digestiva, pero hay otras estructuras de otros órganos, de otros aparatos y sistemas dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo, parte del aparato urinario, el reproductor, bueno, hay otras estructuras más, ¿no? Pero ¿cuál sería el límite que ustedes le pondrían a esta cavidad? El límite real entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál puede ser el límite que hay entre ambas cavidades? Más allá que hay algunas estructuras que pasan de lado a lado y eso también es lógico que así ocurra. ¿Qué límite le pondrían a la cavidad abdominal? ¿Mm? A la cavidad abdominal y separándola de la cavidad torácica. ¿Cuál es el límite? ¿El diafragma, profe? El diafragma, exactamente, el diafragma. El diafragma, este músculo que no se alcanza a ver muy bien, bueno, ese es el que va a formar el límite. De ahí para adelante vamos a tener cavidad torácica, de acá para atrás vamos a tener cavidad abdominal. El tema es que más hacia caudal, la cavidad abdominal se continúa, no hay un límite preciso con la cavidad pélvica. ¿Sí? Que es la tercera cavidad, podemos decir, que hay en el tronco del animal. Tenemos la cavidad torácica, que ya la estudiamos, con todo su contenido, con sus paredes, con sus límites. Ahora estamos estudiando lo que corresponde a cavidad abdominal, vamos a ver las paredes, los límites, y allá atrás, ¿no es cierto?, entre medio de los miembros pélvicos, ustedes ya más o menos desde el punto de vista de la anatomía ósea lo conocen, los ligamentos, algunos ligamentos, bueno, hay una cavidad pélvica y no hay un límite así como un diafragma como tal, ¿no es cierto? No hay un tabique de separación, entre cavidad abdominal y cavidad pélvica. Bueno, en esta imagen del perro no se nota, pero hay una continuidad básicamente entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Más allá que se puede establecer un límite, ¿sí? Se puede establecer un límite, el límite más allá que las dos cavidades se continúan internamente, el límite se denomina línea, ¿sí? Línea arqueada. Ese es el límite entre una cavidad y la otra, ¿sí? Línea arqueada. Bueno, es un límite que también se puede establecer con cierto margen de error desde afuera, externamente, reconociendo algunos puntos óseos. Más o menos se puede saber dónde terminaría la cavidad abdominal, dónde empezaría la cavidad pélvica. Más allá que internamente estén comunicadas ambas cavidades y hayan órganos que están transitando desde el abdomen, desde la cavidad abdominal,
y se están metiendo dentro de la cavidad pélvica. Bien, pero entre tórax y abdomen sí se puede establecer un límite un poco más concreto, ¿sí? El diafragma es el que se encarga de separar las dos cavidades. Más allá que el diafragma tiene sus propias perforaciones, que seguramente la vieron con Matías, tiene una serie de orificios que van a permitir el paso de estructuras, ¿no es cierto?, desde el tórax hacia el abdomen, y al revés, desde el abdomen hacia el tórax, para que esas estructuras, bueno, puedan llevar a cabo sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el límite real. El diafragma del lado torácico está recubierto de pleura, del lado torácico, y del lado abdominal está revestido, tapizado, por otra membrana serosa, que es una membrana que va a revestir toda la cavidad abdominal, también parte de la cavidad pélvica, y esa serosa también va a revestir a los órganos que están contenidos ahí adentro de la cavidad. Esa serosa se denomina peritoneo, ¿sí? Peritoneo es otra membrana serosa muy parecida, realmente es muy parecida a la pleura, comparten muchas características similares, tienen básicamente el mismo rol, es decir, de permitir el deslizamiento, evitar fricciones, lubricar, bueno, también tiene otros roles, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más esa membrana. Esa membrana serosa está revistiendo por dentro toda la cavidad abdominal, es una membrana que la reviste completamente la cavidad abdominal, y además también tapiza las superficies de los órganos que están contenidos ahí. Algunos tienen un recubrimiento completo, algunos órganos, y algunos otros pueden tener una parte sí revestida y otra partecita no. Bueno, ya también vamos a ir viendo un poquito esa cuestión. Esa membrana, que es realmente muy importante y cumple roles fisiológicos muy importantes, se denomina peritoneo, ¿sí? Ustedes ya vieron la pleura, que es una membrana serosa, vieron el pericardio, hoy con Matías, vieron el pericardio, que es otra membrana serosa, y ahora estamos metiendo otra membrana más, también con las mismas características y roles similares, que es el peritoneo, ¿sí? Las tres son con P: peritoneo, pleura, pericardio. Las tres son dos, están dentro de la cavidad torácica. Una vinculada estrechamente al corazón, que es el pericardio, y la pleura, que también está muy vinculada, pero la pleura, que es la que tapiza toda la cavidad torácica, reviste los pulmones, que forma el mediastino. Esa es las dos serosas son torácicas, la pleura y el pericardio. Y ahora estamos viendo o mencionando una serosa que es propia del abdomen y también en parte de la pelvis, que es el peritoneo. El peritoneo, que eso también se puede afectar. De ahí el nombre de peritonitis, que también son muy frecuentes las peritonitis en todas las especies. Bueno, y esto un poco también reiterativo, fíjense, acá estamos viendo pared abdominal, pared torácica, bueno, estamos viendo un poco de todo. Esto es una disección no tan superficial ni tampoco tan profunda del abdomen, de parte del tórax de un caballo, pero el propósito principal de este tipo de fotos, la cabeza del animal estaría no puedo marcar, para aquel lado estaría la cabeza del animal, para este lado, esto que se alcanza a ver acá es parte del miembro pélvico, un pedacito de la parte proximal del miembro pélvico, estaría la cola para aquel lado, esto es ventral, acá abajo, y allá arriba está la columna vertebral, allá dorsal, la columna vertebral. Bueno, fíjense, por ahí estaría la tuberosidad coxal, por ahí. Fíjense, esta es la última costilla de un caballo. La mostré porque es una foto realmente muy nítida, por lo menos yo lo veo muy nítido, no sé ustedes, pero fíjense, ahí está la última costilla, la costilla 18, ¿sí? Fíjense cómo se van acoplando los cartílagos costales, la 17, la 16, la 15, la 14, la 3, bueno, han sacado varias, acá están cortadas, ahí se nota que está cortada, acá quedó la 10, la décima costilla, la novena, bueno, para tener alguna idea también de la topografía. Pero fíjense el diafragma, a eso es lo que voy.
Fíjense el diafragma, que es este músculo que va a estar íntimamente pegado del lado interno de las costillas, va a estar adherido también allá arriba, no se nota, pero va a estar adherido al techo de la cavidad abdominal, tiene una inserción en las lumbares, eso se llaman pilares del diafragma, y además tiene una inserción acá abajo, en la zona del sifoides, que tampoco se alcanza a ver. Ninguna de las tres inserciones se ven bien, ni las inserciones costales, ni las inserciones lumbares, ni la inserción en el cartílago sifoide. Más allá de eso, lo importante es que vean la curvatura. ¿Ven la curvatura que hace el diafragma